La Contraloría determinó imputar cargos a Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, Luis Alfredo Ramos y Juan Esteban Calle, entre otros exdirectivos de las empresas públicas de Medellín EPM. En total, serán imputados 2 exgobernadores, 2 exalcaldes, 2 exgerentes de empresas públicas de Medellín EPM y 2 exgerentes del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, entre otros funcionarios que fungieron como miembros de la junta directiva de estas empresas y también como funcionarios del IDEA, del Instituto de Desarrollo de Antioquia. Esta noticia tiene diferentes implicaciones en este momento. Va a tener implicaciones políticas, sin lugar a dudas. Esas serán reacciones que iremos viendo a lo largo del día y al final de año y el año entrante. ¿Por qué? Las implicaciones políticas que ya algunos analistas empiezan a vislumbrar, algunos más pesimistas que otros. Los más pesimistas están diciendo que aquí termina la campaña política de Sergio Fajardo, su aspiración a la presidencia de la República. Digo, los analistas más pesimistas. Otros analistas dicen, a partir de este momento Sergio Fajardo empieza a atravesar un calvario, porque no habrá debate político en que se saque a relucir el tema de Hidroituango. Otro análisis que empieza a hacerse es sobre el entorno que ha apoyado a Sergio Fajardo, que es un entorno, recuerden ustedes, un entorno que ha esgrimido siempre la bandera anticorrupción. Recuerden ustedes el referendo anticorrupción que votamos 11 millones de colombianos. Ahí está la alcaldesa Claudia López, está la senadora Angélica Lozano, quienes promovieron este referendo. También promueven hoy la candidatura de Sergio Fajardo. Y entonces allí vendrán las preguntas, vendrán los cuestionamientos. Porque ¿qué es lo que encuentra la Contraloría? ¿Y qué era lo que habían encontrado las diferentes personas que habían denunciado que este proyecto, el megaproyecto de la represa de Hidroituango, primero, no era necesario para el país? Segundo, que iba a acabar con comunidades a lo largo y ancho del río Cauca y Bajo Cauca Antioqueño. Tercero, se denunció en su momento cómo habían acelerado el proyecto sin contar con los debidos estudios. Vamos en este momento a la noticia del día. La Contraloría General de la Nación se pronuncia sobre la imputación de cargos a Sergio Fajardo Valderrama. Habla el Contralor General de la Nación, Felipe Córdoba. Que las decisiones de nuestra Contraloría que vamos a anunciar responden al dedicado trabajo de un equipo multidisciplinario de abogados, ingenieros, contadores, que han trabajado día y noche durante el último año. Este equipo de expertos, con el acompañamiento técnico permanente de la Universidad Nacional, analizó más de 2 teras, óiganlo bien, de información en el marco de un proceso originado en una actuación especial de la Contraloría General de la República. Dicha actuación se debió a un control excepcional solicitado por la Veeduría Nacional de Recursos Sagrados en febrero de 2019. En segundo lugar, que desde el momento en que la Contraloría General de la República recibió esa solicitud, se asumió la vigilancia del proyecto y se comprometió a entregar resultados en forma rápida y oportuna, técnica y con todas las garantías. Así, el 14 de noviembre del año pasado, casi un año, la Contraloría abrió el proceso de responsabilidad fiscal a tomadores de decisiones que afectaron la operación del proyecto Hidroituango y hoy, como lo decía anteriormente, un año después los convocamos a ustedes,
y a la ciudadanía para dar a conocer estos resultados del proceso. Por eso, los antecedentes como tal dentro de la Contraloría, se evaluó el proyecto de la hidroeléctrica de Ituango desde cuando comenzó a concebirse en 1962, a planearse en los años 70 y a desarrollarse a finales de los años 90, cuando se iniciaron los trámites para la obtención de la licencia ambiental. También se hizo seguimiento a la etapa de impulso definitivo, tiempo en el que se buscaron los recursos financieros y se avanzó en la elaboración de los diseños y en la construcción de infraestructura. Fue en ese entonces cuando se dio paso a las obras principales de la hidroeléctrica, las cuales son el objeto principal de esta investigación. Es importante entender que Hidroituango participó en la subasta de energía en firme, realizada a mediados de 2008, en la cual prevendió más de 2 millones de kilowatts día en el periodo en vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2038, a un valor de $13.9 por cada megavatio hora. Para la Contraloría General, en ejercicio de su función de cuidar los recursos públicos, era imprescindible entender si el valor invertido en el desarrollo del proyecto al final de la operación iba a generar una retribución para Hidroituango, EPM y sus 12 municipios de influencia. Además de haber un millonario recurso público en juego, Hidroituango es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos, más importantes desarrollados para el país. Hay que tenerlo claro, el proyecto hidroeléctrico Ituango depende además en buena parte de la demanda energética que tiene Colombia. La investigación fiscal a Hidroituango, el proyecto de energía más importante del país, entró en su etapa clave, en la que la Contraloría General de la República tomó decisión sobre 34 funcionarios respecto a sus actuaciones en este billonario proyecto. Después de 1 año y medio de una exhaustiva y rigurosa investigación, en la que un equipo interdisciplinario de auditores, abogados, ingenieros y analistas revisaron millones de documentos y actas depositadas en 2 teras de información, la Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción de la CGR pudo concluir que las fallas del proyecto de la hidroeléctrica de Ituango son el resultado de una cadena de errores, desde su planeación y diseño hasta su ejecución. Los imputados son funcionarios y exgerentes de la empresa EPM, contratistas, exgobernadores de Antioquia y exalcaldes de Medellín, quienes según la minuciosa investigación de la Contraloría General no actuaron diligentemente al decidir continuar invirtiendo millonarios recursos en el proyecto, aún conociendo las fallas evidentes que terminarían por llevar a Hidroituango a 3 graves consecuencias. Primera, el incumplimiento del objetivo principal del proyecto, generar energía ya contratada y acordada para el año 2018, que la CGR calculó en un lucro cesante de 1.1 billones de pesos. Segunda, el desmesurado aumento de los costos de Hidroituango, que inicialmente estaba pactada en 6 billones y que terminó, por las fallas e improvisaciones, costando cerca de 13 billones de pesos, sobre las cuales se calculó un daño fiscal de 2.9 billones de pesos por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019. Tercera, la grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que intervenir recursos en más obras. Pero como si se tratara de un castillo de naipes, cada decisión que tomaron los imputados fiscalmente terminó por derrumbar las metas con las que se construyó Hidroituango. La Contraloría General de la República identificó los años e hitos de esas decisiones que hoy el país debe conocer y que están descritas así. 2008. La subasta. Al cabo de los esfuerzos desplegados desde 1999 para la obtención de la licencia ambiental, Hidroituango toma forma y logra la preventa en subasta de 2.972.603 kilovatios hora día desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 20 de noviembre de 2038. 2008-2009 comienzan los problemas. Quedan en evidencia los problemas asociados a la débil planeación y deficiencias en la administración, dirección y control técnico y financiero. Se comienza a advertir la falta de diligencia de los contratistas que tienen a su cargo el diseño. Se emprende la construcción de las vías de acceso al proyecto sin que existan diseños definitivos
y se modifica su trazado. Se modifica la altura de la presa originalmente diseñada y autorizada en la licencia ambiental, lo que retrasa la construcción. 2010-2011. Ajustes accidentados a los contratos. Se agregan salvedades sustanciales introducidas al contrato BOOMT con EPM Ituango, que liberan de responsabilidad a EPM y modifican la distribución de riesgos en perjuicio de Hidroituango. Se inicia la subasta por valor de 2.287 millones de pesos para conseguir una empresa que desarrolle el proyecto. Se presentan multinacionales de gran prestigio en este sector como China Tree Gordes Corporation, el consorcio KEPCO de Corea, Construcciones, Comercio y Comargo Correa S.A. de Brasil, Centrales Eléctricas Brasileras S.A. Electrobras de Brasil, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Andrade Gutiérrez de Brasil y Empresas Públicas de Medellín EPM. Se suspende la subasta y finalmente se termina escogiendo a EPM con contratación directa y se suscribe el contrato BOOMT. 2011-2012. Crece la oferta y baja la capacidad. Comienza la construcción de los túneles de desviación sin que existan las vías de acceso necesarias y se hace imperativo adoptar planes de contingencia, aceleración o recuperación de tiempos que incrementan sensiblemente los costos. A pesar de los graves atrasos del proyecto, Hidroituango consigue que en una nueva subasta le sea adjudicado el suministro de 9.540.821 kilovatios día para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 al 31 de noviembre de 2038. La insuficiencia de equipos en buen estado de operación y de adecuadas instalaciones industriales agrava los problemas y lleva a la suspensión de actividades del contratista de los túneles. 2013-2015, el río Cauca y las consecuencias del mal manejo de su cauce. Las fallas acumuladas impedirían a la postre el cumplimiento de uno de los hitos fundamentales del proyecto, la desviación del río Cauca. Con la probada incapacidad de desviar el cauce del río Cauca, se hace inviable que el proyecto entre en operación en noviembre de 2018 y comienza la destrucción de su valor. El contrato para la desviación del río es cedido al mismo contratista de obras principales. Por los atrasos acumulados y dado que EPM no contrató las compuertas a tiempo, se modifica de manera sustancial la estructura del proyecto. Características catalogadas contractualmente como inmodificables son cambiadas abruptamente para la construcción de obras como el tercer túnel de desviación GAT, que finalmente colapsó en 2018 por la falta de diseños técnicos y defectos en la construcción. 2018, la gran contingencia. La suma de errores en la planeación y ejecución generaron la contingencia que en 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto. Estos hechos contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones y a destruir el valor neto del proyecto, porque no entró en operación y porque no habrá generación ni comercialización de energía. 2018-2019, intervención excepcional de la Contraloría. Sin competencia en aquella época para asumir directamente el caso, la Contraloría General de la República emprende una intervención excepcional por solicitud expresa de una veeduría ciudadana. Concluida la indagación preliminar, se abrió el proceso de responsabilidad fiscal. 2020. Las decisiones. La Contraloría General de la República calcula técnicamente un lucro cesante por 1.1 billones de pesos y un detrimento al patrimonio público por valor de 2.9 billones de pesos. En total el daño es de 4.1 billones de pesos. Los imputados son Federico Restrepo Posada, Juan Esteban Calle Restrepo, Alejandro Antonio Granda Zapata, Aníbal Gaviria Correa, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, Álvaro Julián Villegas Moreno, Sergio Betancur Palacio, Álvaro de Jesús Vázquez Osorio, Ana Cristina Moreno Palacios, Iván Mauricio Pérez Salazar, Jesús Arturo Aristizábal Guevara, Luis Guillermo Gómez Ateortúa, John Alberto Maya Salazar, Jorge Mario Pérez Gallón, Luis Javier Vélez Duque, María Eugenia Ramos Villa, Rafael Andrés Nanclares Ospina, Sergio Fajardo Valderrama, Luis Alfredo Ramos. Constructores de Comercio Camargo Correa S.A., Constructores con Concreto S.A., Coninsa Ramón H. S.A., Ferrovial Agromán Chile S.A., Sainc Ingenieros Constructores S.A.
Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A. Ingetec, CEDIC S.A. Integral SAS. Integral Ingeniería de Supervisión SAS. Hablar de otras facetas, de otras caras de Sergio Fajardo, he querido invitar hoy a Isabel Cristina Zuleta, socióloga, defensora de derechos humanos, graduada de la querida y emblemática Universidad de Antioquia, y la he invitado porque ella ha liderado junto con los campesinos víctimas de Hidroituango, así como ustedes escuchan, porque el proyecto Hidroituango desplazó familias campesinas, hoy pone en riesgo a miles de familias campesinas. En sus territorios hay víctimas del paramilitarismo. Yo recuerdo a HH, comandante paramilitar, contándome que el paramilitarismo era un proyecto económico y que primero llegaba el paramilitarismo para despejar de campesinos sectores o tierras donde se iban a instalar megaproyectos. Siempre he creído que ese ha sido el caso y fue el caso de Hidroituango. Pero para que nos hable de este tema y de quién es Sergio Fajardo, uno de los impulsores de ese proyecto, pues he invitado a Isabel Cristina. Isabel Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanma. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Isabel Cristina, ¿cómo ha sido esta lucha de estos años de denunciarle al país lo que hay detrás del proyecto Hidroituango y ahora, pues, quién es Sergio Fajardo? Bueno, Juanma, realmente ha sido muy difícil. Nosotros somos comunidades víctimas del conflicto. La mayoría de los líderes en el territorio han sido asesinados. Hay una historia de asesinatos, de persecución política, no solo del conflicto armado, sino de violencia sociopolítica. Es que más allá del conflicto armado, lo que se ha vivido en el territorio es una violencia sociopolítica, es una violencia que impide disentir. A nosotros siempre nos dijeron que era imposible oponerse a Hidroituango, y esa tesis es desde hace muchos años, antes de Sergio Fajardo. Es decir, él la refuerza. Porque oponerse a Hidroituango, me imagino que le habrán dicho, como me han dicho a mí, era oponerse al desarrollo. Era oponerse al desarrollo, pero además era estar en contra del Estado, así tal cual nos lo dijeron. Es que oponerse a Hidroituango era estar en contra del Estado. Entonces no solo es la visión del desarrollo, de lo que tenemos de desarrollo, de que iban a llegar las vías, la gente lo respondía de manera clara y se lo decía la gobernación de Sergio Fajardo, le decía es que nosotros no comemos vías, porque cuando la gente le decía estamos perdiendo la comida, lo que le respondía a la administración en ese momento es que miren que les estamos trayendo el desarrollo, hay vías que están aquí que nunca en Hidroituango habíamos tenido la vía pavimentada, es cierto. Nos demorábamos horas, 12 horas en llegar a Medellín. Pero lo cierto es que los campesinos con su claridad y su contundencia le respondían, nosotros no comemos vías. O sea, si usted mata el pescado, si usted mata una tradición como la del barequeo, si usted le quita la comida a la gente, ¿para qué queremos vías? Y esa es la contradicción histórica. O sea, no solo ha sido oponerse a la visión de desarrollo, sino que esa visión del desarrollo está sustentada en todo el Estado. ¿Por qué ha sido tan difícil? Porque todos los organismos del Estado aquí en Antioquia han estado cooptados. Han estado cooptados por empresas públicas de Medellín, por la alcaldía de Medellín y por la gobernación de Antioquia. Entonces, cuando Sergio Fajardo para los fines de ese proyecto. Para los fines de este proyecto y para muchas otras cosas. Okay. O sea, lo cierto es que uno no tenía dónde acudir. La Procuraduría al servicio de EPM, la Defensoría al servicio de EPM, los jueces de la República copiaban y pegaban en sus decisiones judiciales lo que les decía EPM. Copy-paste. Sí, literal. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y lo cierto es que la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín, son los grandes contratistas del departamento, tienen muchísimo dinero. Y con las alianzas con los empresarios, realmente todos tenemos un contrato con EPM en este departamento. Un contrato de energía, un contrato para el servicio del agua. Tenemos un contrato que hace una dependencia y eso lo tienen los jueces, lo tienen los magistrados, lo tienen todos los entes. Entonces, hay una relación de dependencia con Empresas Públicas de Medellín que hace que sea muy difícil oponerse. Muertos, campesinos muertos,
hay en el proyecto Hidroituango? Es muy difícil saberlo, por varias razones. La primera, porque los muertos, no solo los muertos que ha desaparecido Hidroituango, no solo son los del conflicto armado, también son los de muerte natural, como el del cementerio de Oro Bajo y de Barbacoas, de La Fortuna. Ya. Entonces, tenemos todos los tipos de víctimas. Resulta que esos muertos también tienen una familia que se desplazó por la violencia. Pero Hidroituango llegó y dijo que no, que esos muertos se los iba a llevar. Y contrató, con mucho dolor lo digo, a la Universidad de Antioquia para que se llevara los muertos de la gente. Entonces hoy tenemos a desaparecidos de la violencia, inundados por Hidroituango, en fosas comunes que nosotros denunciamos, no solo en los cementerios, en fosas comunes, que desde el año 2010 ellos están encontrando, historias de terror que nosotros le pedimos y le rogamos a Sergio Fajardo que atendiera, que la retroexcavadora iba avanzando, se encontraba los cadáveres y prefería arrojarlos al río, antes que llamar a la fiscalía, como le correspondía. Iba avanzando. ¿En la gobernación? De Sergio Fajardo. Okay. Ellos sabían, nosotros le dijimos, sabemos dónde hay enterrados cuerpos, sabemos dónde hay fosas, necesitamos que nos atiendan, eso sí, con garantías, porque es que no puede ser, Holman, que nos sigan matando por querer decir la verdad en este país. Le pedimos garantías, nunca nos las dieron. El mismo procurador en el 2018 nos dijo una cosa que a nosotros nos pareció aterradora. Sí, Isabel Cristina, le recibimos toda su información, pero hasta a mí me da miedo. Y yo le dije, procurador, si a usted le da miedo, entonces ¿qué puedo pensar yo? O sea, ¿qué puedo saber yo de este miedo que estamos sintiendo? Entonces, EPM no solo ha inundado, el cálculo que nosotros tenemos de los desaparecidos que puede haber en la zona de Hidroituango es de más de 600 personas, de 600 cuerpos. Según los datos de la JEP, que las autoridades han dado a la JEP, desaparecieron alrededor de 300 cadáveres, que no son los mismos de las fosas comunes, porque hay que diferenciarlos. Unos son los que quedaron inundados y otros son los que se llevaron de los cementerios, que no fueron todos. Y hoy tenemos muertos desaparecidos y desaparecidos inundados. Entonces, tú me corriges si este resumen que voy a hacer está bien hecho, Isabel Cristina. Un proyecto de infraestructura como Hidroituango, digamos, el más caro, el que le está saliendo más caro al país, quiebra un patrimonio de Antioquia y de Medellín, que es EPM, por ejemplo. Pero también, digamos, se acaba con una cultura indígena, la de los Nutaves. Eso no tiene precio. Sí, eso no tiene precio. Eso es incalculable, eso es la vida. Un proyecto de infraestructura que hoy se ha comprobado que no tiene estudios, que empieza a valer el triple, en fin, que no se ha echado a funcionar ni siquiera, que está poniendo en riesgo todas las familias bajo Cauca, hacia la costa atlántica, de ahí para abajo, si se llega a desbordar la represa, porque no atendieron los estudios, todo eso. Pero eso todavía es una posibilidad, Holman. Sí, toda la posibilidad de que acabe con cientos de hectáreas, de inunde pueblos y acabe con familias. Y detrás de eso, perdóname. Porque no hay un estudio que nos dé certeza hoy que eso no va a pasar. Que eso no. Y detrás de eso, uno de los promotores, aquí hay unos promotores visibles, Álvaro Uribe Vélez, ¿no es cierto? Pero también Sergio Fajardo. ¿Y por qué traigo a relación a Sergio Fajardo? Pues porque hoy está de candidato presidencial. Sergio Fajardo dice que no se junta con Gustavo Petro. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que son dos cosas diferentes. Son dos proyectos, dos visiones de país diferentes, dos trayectorias de lucha diferentes. Una del lado de los negocios, la de Gustavo Petro del lado de la vida, de la gente, es mi opinión. Pero se vende con esa gran chequera de publicidad, con los grandes medios de comunicación ya empiezan a vender a Sergio Fajardo como el hombre, el matemático, en fin, que no tiene responsabilidades en nada bajo los dos gobiernos de Medellín y de Antioquia. ¿Quién es Sergio Fajardo, Isabel Cristina? Sergio Fajardo es un tremendo simulador.
Sergio Fajardo es el responsable de que hoy miles de personas dignas que conocí, cañoneras, herederas de esa tradición, de esa cultura milenaria, que es el barequeo en el cañón del río Cauca, de la mano de nuestros ancestros de los notables. Sergio Fajardo es el responsable de que esas familias hoy estén en la indignación más profunda, sin poder ejercer su cultura, pero además aguantando hambre. Los pescadores en el río Cauca nunca habían aguantado hambre, nunca. Y a mí me duele decirlo porque es gente que su riqueza estaba en la comida, como ellos lo decían, es que nosotros comemos mejor que en la ciudad, nos comemos nuestros 3 palos al día, comemos pescado, comemos yuca, comemos ñame, o sea, tenemos frijoles, arroz, en el cañón se da de todo, gran diversidad. ¿El Hoy cañón no de hay qué? el cañón del río Cauca. El cañón del río Cauca, ok. Esa es nuestra identidad geográfica, que atraviesa Ituango, Briceño, Valdivia, se va Bordea hasta el nudo de Tarazá. Paramillo, ¿no? Sí, Puerto bordea el nudo- Valdivia. Sí, hasta Ok. Tarazá, ya ahí se abre ese cañón y se vuelve nuevamente a tener un llano en el río Cauca. La gente en Caucasia está comiendo una vez al día. Por Está cuenta de comiendo la... por lo que está sucediendo, porque ya no hay pescado, porque mataron el pescado del río Cauca. Entonces no es solo los desalojos permanentes, no es solo la indignación. En el periodo de Sergio Fajardo, y hay que decirlo, si Sergio Fajardo llega a la presidencia de la República, yo quiero decirle a los colombianos que lo que más se va a vivir son desalojos simulados de desarrollo. Él fue el promotor de un desalojo durísimo de 81 familias en el municipio de Toledo en el año 2015. Yo estuve ahí, a mí también me desalojaron. Y ver la manera, el simulacro, la apariencia de que todos estaban respetando los derechos humanos, al mismo tiempo que tenía SMAD encapuchado. SMAD sin su identificación, que estábamos rodeados del ejército. Ese tipo de operativos los hace Sergio Fajardo. Sergio Fajardo para mí es el gran simulador. Es una persona que se muestra como matemático cuando va y humilla a los humildes y a los campesinos, porque también he recibido los testimonios de la manera como él, con su prepotencia y su arrogancia, le decía a un campesino que el campesino no sabía nada, que él era el matemático, que él sí tenía conocimiento. Los campesinos del movimiento son dignos y le pudieron responder que él podía saber de matemáticas y el campesino de yuca y de plátano. Pero eso no lo tienen todos los campesinos. Sergio Fajardo representa la humillación del pueblo pescador de Colombia porque acabó con un río y del pueblo campesino. Bueno, ¿quién representa hoy la política minero-energética de frente a unas elecciones en el 2022? Para nosotros la representa Sergio Fajardo. Y hay que desenmascararlo también lo que ha hecho con la industria del papel. Es que la política minero-energética tiene otro pedacito muy importante y es la de la agroindustria, en la que también ha estado Sergio Fajardo. La agroindustria dedicada a grandes sembradíos de árboles solo para producir papel. Ese tipo de sembrados también acaban con las aguas, porque la política ambiental de Colombia se caería, lo poco que nos queda, lo poco de protección que nos queda, se caería con este tipo de personajes nefastos. Ustedes lo pueden ver aquí en Medellín, lo que él hizo en Medellín. Lo que él hizo en Medellín, una ciudad tan concentrada que es imposible la vida para nosotros. O sea, nosotros no vemos, aquí no cabe más gente, no cabe más gente, es demasiado. Y él se puso a hacer, en vez de hacer corredores ecológicos, de mantener una ciudad en términos ambientales, ¿qué fue lo que hizo Sergio Fajardo? ¿Qué fue lo que hizo? Cemento. Impuso cemento. Por eso un ambientalista digno no debe estar con Sergio Fajardo. Y nosotros lo hemos dicho. Entonces, la política hoy tiene que ser así contundente. En términos ambientales, Holman, Entonces, no hay términos medios. Entonces, para el 2022, nosotros no nos sirven ni los tibios, ni los medios, ni los nada. Ningún ambientalista admite términos medios, porque no es más o menos destrúyame el río, más o menos destrúyame el páramo, más o menos... No hay, que es que somos muy radicales, nos dicen. Es que en el río hay o no hay pescado. En este momento tenemos unos 3% del pescado que había antes. ¿Cuántas familias comen con eso? ¿Hay o no hay comida? De los ambientalistas que son tibios, hay que decirles claramente para el 2022.
todo ambientalista que esté con Sergio Fajardo es un mentiroso. Y es un mediocre, además, porque no es capaz de hacer las cuentas claras. ¿Qué es ser ambientalista popular? Pero yo creo que este país tiene que dejar constancia pública de su decisión, porque todos nos tenemos que hacer responsables de las decisiones que tomamos, como individuos y como colectivos. O sea, no se vale decir simplemente, ay no, es que esos extremos. Tome postura. Lo que no puede hacer es dejar de tomar postura. Irse a ver ballenas. Eso no se puede. O sea, uno tiene que estar aquí, así como yo estaba ayer allá, enfrente del ESMAD, enfrente de los que están haciendo daño. Uno no puede decir, no, yo estoy muy cómoda aquí en Medellín, me quedo aquí, o me voy para mi finquita, o me voy con de mi abuela que me consienta, y allá que masacren a los compañeros. Eso no se hace. Eso es un extremo, eso sí es un extremo, el de los cómodos. En el caso de Isabel Cristina, se va para el territorio. En el caso del periodismo, en el caso del periodista, digo así con esa misma vehemencia que lo dices tú, es darle la voz a los que no tienen voz, que son los más en este país. Darle la voz y ser los oídos de una sociedad. ¿Pero de qué sociedad? El poder tiene megáfonos, el poder tiene amplificadores, todos los días, en todas partes. Hay que darle la voz a líderes, lideresas, al campesino, como lo hicimos en Urabá, con unos testimonios de vida bellísimos. Ir al territorio, creo que esa es mi función. Isabel Cristina, muchísimas gracias, de verdad que sí. De verdad, hace rato estábamos por hacer ese programa y gracias, que sigas con esa lucha. Todo mi aprecio, mi solidaridad por ti. Muchas gracias.